Capítulo 17. Arte, ciencia. Me parece que han pagado ustedes un precio muy elevado por la felicidad, dijo el salvaje cuando quedaron a solas. ¿Algo más acaso? Pues la religión. Desde luego, contestó el interventor. Antes de la guerra de los 9 años había una cosa llamada Dios. Perdón, se me olvidaba. Usted está perfectamente informado acerca de Dios, supongo. Bueno, el salvaje vaciló. Le hubiese gustado decir algo de la soledad, de la noche, de la meseta extendiéndose pálida bajo la luna, del precipicio de perder en las tinieblas de la muerte. Le hubiese gustado hablar de todo ello, pero no tenía las palabras adecuadas, ni siquiera en Shakespeare. El interventor, mientras tanto, se había dirigido al otro extremo de la estancia. El interventor, mientras tanto, se habría dirigido al otro extremo de la estancia y abría una enorme caja fuerte empotrada en la pared, entre los estantes de libros. La pesada puerta se abrió. Buscando en la penumbra de sus interiores, el interventor dijo: «Es un tema que siempre me ha interesado mucho». Sacó de la caja un grueso volumen negro. «Supongo que usted no ha leído esto, por ejemplo». El salvaje cogió el libro. La Sagrada Biblia, con el Antiguo y el Nuevo Testamento, leyó en voz alta la portada. Ni esto. Era un libro pequeño, despastado. La imitación de Cristo. Ni esto. Y le ofreció otro volumen. Las variedades de la experiencia religiosa de William James. Y aún tengo muchos más, prosiguió Mustafa Montt, volviendo a sentarse. Toda una colección de libros antiguos pornográficos. Dios en la caja fuerte y Ford en los estantes. Y señaló riendo su biblioteca oficial. Los estantes llenos de libros, las hileras de carretes y rollos de cintas sonoras. Pero si usted conoce a Dios, ¿por qué no se le dice a los demás?, preguntó el salvaje indignado. Porque no les da a leer estos libros que se tratan de Dios. Por la misma razón por la que no les dejo leer Otelo. Son antiguos. Tratan de Dios de hace cientos de años, no del Dios de ahora. Pero Dios no cambia. Los hombres sí. ¿Y qué hace la diferencia? Una diferencia fundamental, dijo Mustafa Montt. Volvió a levantarse y se acercó a la caja fuerte. Existía un hombre que se llamaba el cardenal Newman, dijo. Un cardenal, explicó a modo de paréntesis, es una especie de archichante comunal. Yo, Pandulfo, cardenal de la bella Milán, he leído acerca de ellos en Shakespeare. Desde luego, bien, como le decía, existía un hombre que se llamaba el cardenal Newman. Aquí está el libro. Lo sacó. Y puesto que ya está en la mano, sacaré también este otro, el de un hombre que se llamó Maine de Biran. Fue un filósofo, suponiendo que usted sepa lo que es un filósofo. Un hombre que sueña en menos cosas de las que hay en los cielos y en la tierra, dijo el salvaje inmediatamente. Exacto. Después leeré una de las cosas en que este filósofo soñó. De momento, escuche lo que decía este antiguo archichante comunal. Abrió el libro por el punto marcado con un trozo de papel y empezó a leer. No somos más nuestros que nuestros es lo que tenemos. No nos hicimos a nosotros mismos. No podemos ser superiores de nosotros mismos. No somos nuestros propios dueños. Somos propiedad de Dios. No consiste nuestra felicidad en ver así las cosas. ¿Existe alguna felicidad o algún consuelo en creer que somos nuestros? Es posible que los jóvenes y los afortunados piensen así. Es posible que éstos piensen que es una gran cosa hacerlo, según su voluntad, como ellos suponen. No depender de nadie, no tener que continuamente
no tener que pensar en nada invisible, ahorrarse el fastidio de tener que reconocer continuamente, de tener que rezar continuamente, de tener que referir continuamente todo lo que hacen a la voluntad del otro. Pero a medida que pasa el tiempo, estos, como todos los hombres, descubrirán que la independencia no fue hecha por el hombre, que es un estado antinatural, que puede sostenerse por un momento, pero no puede llevarnos a salvo hasta el final. Mustafa Montt hizo una pausa, dejó el primer libro y tomando el otro, buscó unas páginas del mismo. Vea esto, por ejemplo, dijo, y en su voz profunda empezó a leer de nuevo. Un hombre envejece. Siente en sí mismo esa sensación radical de debilidad, de fatiga, de malestar, que acompaña a la edad avanzada. Y sintiendo esto imagina que simplemente está enfermo. Engaña sus temores con la idea de que su desagradable estado obedece a alguna causa particular, de la cual, como de una enfermedad, espera rehacerse. Vaya imaginaciones. Esta enfermedad es la vejez, y es una enfermedad terrible. Dicen que el temor a la muerte y a lo que sigue es la muerte, es lo que induce a los hombres a entregarse a la religión cuando envejecen. Pero mi propia experiencia me ha convencido de que aparte de los tales terrores e imaginaciones, el sentimiento religioso tiende a desarrollarse a medida que la imaginación y los sentidos se excitan menos, y sí, son menos excitables. Nuestra razón halla menos obstáculos en su labor, se ve menos ofuscada por las lágrimas, los deseos y las distracciones en que solía absorberse, por lo cual Dios surge como por detrás de una nube. Nuestra alma siente, ve, se vuelve hacia el manantial de toda luz, se vuelve natural e inevitablemente hacia él. Porque ahora que todo lo que daba el mundo de las sensaciones, su vida y su encanto ha empezado a alejarse de nosotros, ahora que la existencia fonemática ha dejado de apoyarse en impresiones interiores o exteriores, sentimos la necesidad de apoyarnos en algo permanente, en algo que nunca pueda fallarnos, en una realidad, en una verdad absoluta e impercedera. Sí, inevitablemente nos volvemos hacia Dios, porque este sentimiento religioso es por naturaleza tan puro, tan delicioso para el alma que lo experimenta, que nos compensa de todas las demás pérdidas. Mustafa Montt cerró el libro y se arrellanó en su asiento. Una de las tantas cosas del cielo y de la tierra en las que esos filósofos no soñaron fue esto, e hizo un amplio movimiento con la mano. Nosotros, el mundo moderno, solo puedes ser independiente de Dios mientras conserves la juventud y la prosperidad. La independencia no nos lleva a salvo hasta el final. Bien, el caso es que actualmente podemos conservar y conservamos la juventud y la prosperidad hasta el final. ¿Qué sigue? Evidentemente, que podemos ser independientes de Dios. El sentimiento religioso nos compensa de todas las demás pérdidas, pero es que nosotros no sufrimos pérdida alguna que debamos compensar. Por tanto, el sentimiento religioso resulta superfluo. ¿Por qué deberíamos correr en busca de un sustitutivo de los deseos juveniles si los deseos juveniles nunca terminan? ¿Por qué un sucedáneo para las diversiones si seguimos gozando de las viejas tonterías hasta el último momento? ¿Qué necesidad tenemos de reposo cuando nuestras mentes y nuestros cuerpos siguen deleitándose con la actividad? ¿Qué consuelo necesitamos, puesto que tenemos soma? ¿Por qué buscar algo inamovible si ya tenemos el orden social? Entonces, ¿usted piensa que Dios no existe?, preguntó el salvaje. No, yo creo que probablemente existe un Dios. Entonces, ¿por qué? Mustafa Montt la interrumpió. Pero un Dios que se manifiesta de manera diferente a los hombres diferentes. En los tiempos premodernos se manifestó como el ser descrito en estos libros. Actualmente, ¿cómo se manifestaba actualmente?, preguntó el salvaje. Bueno, se manifiesta como una ausencia, como si no existiera en absoluto.
Esto es culpa de ustedes. Llámelo culpa de la civilización. Dios no es compatible con las máquinas, la medicina científica y la felicidad universal. Es preciso elegir. Nuestra civilización ha elegido las máquinas, la medicina y la felicidad. Por eso, tengo que mantener estos libros encerrados en la caja fuerte. Resultan indecentes. La gente quedaría asqueada si el salvaje lo interrumpió. Pero, ¿no es natural sentir que hay un Dios? Lo mismo se podría preguntar si es natural cerrar los pantalones con cremallera, dijo el interventor sarcásticamente. Me recuerda a otro de los antiguos llamado Bradley. Definía la filosofía como la invención de una mala razón por lo que creemos instinto, como si todo se creyera por instinto. Uno cree las cosas porque han sido condicionados para creerlas. Inventar malas razones para lo que se cree por otras malas razones. Tal es la filosofía. La gente cree en Dios porque ha sido condicionada para creer en Dios. Pero todo es lo mismo, insistió el salvaje. Es natural creer en Dios cuando estamos solos, completamente solos, en la noche, pensando en la muerte. Pero la gente ahora nunca está sola, dijo Mustafa Montt. La inducimos a odiar la soledad y arreglamos sus vidas de modo que casi les es imposible estar solos alguna vez. El salvaje asintió sombríamente. En Malpaís había sufrido porque lo habían aislado de las actividades comunales del pueblo. En el Londres civilizado sufría porque nunca lograba escapar de las actividades comunales. Nunca podía estar completamente solo. ¿Recuerda aquel fragmento del Rey Lear? Dijo el salvaje al fin. Los dioses son justos y vierten nuestros vicios placenteros en instrumentos con que castigarnos. El lugar abyecto y sombrío desde te concibí, te conozco a los, te costó los ojos. Y el mundo contesta, recuérdelo, cuando está malherido, agonizante, has dicho la verdad, es cierto. La rueda ha dado toda la vuelta entera y aquí estoy. ¿Qué me dice de esto? No parece que exista un Dios dirigiendo las cosas, castigando, premiando. Bien, preguntó el interventor a su vez. ¿Puede usted permitirse cualquier número de placeres agradables que quiera con la nuera, sin correr el riesgo de que le saquen los ojos la amante de su hijo? La rueda ha dado toda la vuelta entera y aquí estoy, pero ¿dónde estaría Edmundo actualmente? Estaría sentado en una butaca neumática, ciñendo con un brazo la cintura de otra chica, mascando un chicle de hormonas sexuales y contemplando el sensorama. Los dioses son justos, sin duda, pero su código legal es dictado, en última instancia, por las personas que organizan la sociedad. La providencia recibe órdenes de los hombres. ¿Está seguro de ello?, preguntó el salvaje. Está completamente seguro de que Edmundo, en su butaca neumática, no ha sido castigado tan duramente como el herido que se desangra hasta morir. Los dioses son justos. ¿Acaso no ha empleado estos vicios de placer como instrumento para degradarle? ¿Degradarle de qué posición? Como un ciudadano feliz, trabajador y consumista de bienes. Es perfecto, desde luego. Si usted elige como punto de referencia otro distinto del nuestro, tal vez pueda decir que ha sido degradado, pero debe usted seguir fiel a un mismo juego de postulados. No puede jugar al golf electromagnético siguiendo el reglamento de pelota centrífuga. Pero el valor no reside en el capricho particular, dijo el salvaje. Se conserva la estima y la dignidad en cuanto que es tan preciosa en sí misma como los ojos de quien lo aprecia. Vamos, vamos, protestó Mustafa Montt. ¿No le parece que esto es ya ir demasiado lejos? Si usted se permitieran pensar en Dios, no se permitirían a sí mismos dejarse degradar por los vicios placenteros.
tendrían una razón para soportar las cosas pacíficamente y realizarlas con valor. Lo he visto con los indios. No lo dudo, dijo Mustafa Mond, pero nosotros no somos indios. Un hombre civilizado no tiene ninguna necesidad de soportar nada que sea seriamente desagradable. Y en cuanto a realizar cosas, Ford no quiere que tal idea penetre en la mente del hombre civilizado. Si los hombres empezaran a obrar por su cuenta, todo el orden social sería trastornado. ¿Y en qué queda entonces la resignación? Si usted tuviera un Dios, tendría una razón para la resignación, pero la civilización industrial solo es posible cuando no existe la resignación. Es preciso la autosatisfacción hasta los límites impuestos por la higiene y la economía. De otro modo, las ruedas dejarían de girar. ¿Tendrían ustedes una razón para la castidad? Dijo el salvaje, sonrojándose ligeramente al pronunciar estas palabras. Pero la castidad significa pasión. La castidad significa neurastenia. Y la pasión y la neurastenia extrañan la inestabilidad. La inestabilidad significa a su vez el fin de la civilización. Una civilización no puede ser duradera sin gran cantidad de vicios placenteros. Pero Dios es la razón para todo lo que no es noble, bello y heroico. Si ustedes tuvieran un Dios, mi joven y querido amigo, dijo Mustafa Mond, la civilización no tiene ninguna necesidad de nobleza ni de heroísmo. Ambas cosas son síntomas de ineficacia política. En una sociedad debidamente organizada como la nuestra, nadie tiene la menor oportunidad de ser noble y heroico. Las condiciones deben hacerse del todo inestables antes de que surja tal oportunidad. Donde hay guerras, donde hay una dualidad de lealtades, donde hay tentaciones que resistir, objetos de amor por los cuales luchar o que defender, ahí es evitable la nobleza y el heroísmo, tienen algún sentido. Pero actualmente no hay guerras. Se toman todas las precauciones posibles para evitar que cualquiera pueda amar demasiado a otra persona. No existe la posibilidad de elegir entre dos lealtades o fidelidades. Todos están condicionados, de modo que no pueden hacer otra cosa más que lo que se debe hacer. Y lo que uno debe hacer resulta tan agradable que se permite el libre juego de tantos impulsos naturales, que realmente no existen tentaciones que uno deba resistir. Y si alguna vez, por algún desafortunado azar, ocurriera algo desagradable, bueno, siempre existe el soma, que puede evadirnos de la realidad. Siempre hay el soma para calmar nuestras iras, para reconciliarnos con nuestros enemigos, para hacernos pacientes y sufridos. En el pasado, tales cosas solo podían conseguirse haciendo un gran esfuerzo y después de muchos años de duro entrenamiento moral. Ahora usted se toma 2 o 3 tabletas de medio gramo y está listo. Ahora cualquiera puede ser virtuoso. Uno puede llevar al menos la mitad de su moralidad en el bolsillo, dentro de un frasco. El cristianismo sin lágrimas, eso es el soma. Pero las lágrimas son necesarias. ¿No recuerda lo que dice Otelo? Sí. Después de cada tempestad vienen tales calmas. Ojalá los vientos soplen hasta que despierten a la muerte. Hay una historia que uno de los ancianos indios solía contarnos acerca de la doncella de Matsaki. Los jóvenes que deseaban casarse con ella tenían que pasarse una mañana cavando en su huerto. Parecía fácil, pero en aquel huerto había moscas y mosquitos mágicos. La mayoría de los jóvenes simplemente no podían resistir las picaduras y el escozor, pero el que logró soportar la prueba se casó con la muchacha. Muy hermoso, pero en los países civilizados, dijo el interventor, se puede conseguir a las muchachas sin tener que cavar para ellas, y no hay moscas ni mosquitos que los piquen a uno. Hace siglos que nos libramos de ellos. El salvaje asintió ceñudo. Se libraron de ellos. Sí, muy propio de ustedes. Librarse de cualquier cosa desagradable en lugar de aprender a soportarla. En todo caso, es más noble soportar en el alma
las pedradas y las flechas de la mala fortuna, o bien tomar las armas contra un mar de pesares y oponerse a ellos hasta el fin. Pero ustedes no hacen ni una cosa ni otra, ni sufren ni luchan. Se limitan a abolir las pedradas y las flechas. Es demasiado fácil. El salvaje enmudeció súbitamente, pensando en su madre, en su habitación del piso 37. Linda había flotado en un mar de luces, cantarinas y caricias perfumadas. Había flotado lejos, fuera del espacio, fuera del tiempo, fuera de la prisión de sus recuerdos, de sus hábitos, de su cuerpo envejecido y abotagado. Y Tomakin, exdirector de incubadores y condicionamiento, Tomakin seguía todavía de vacaciones, escapando de la humillación y el dolor, en un mundo donde no pudiera oír esas palabras, aquellas risas burlonas, donde no pudiera ver aquel rostro horrible, ni sentir aquellos brazos húmedos y flácidos alrededor de su cuello, en un mundo hermoso. Lo que ustedes necesitan, prosiguió el salvaje, es algo con lágrimas que les cueste. Aquí nada cuesta lo bastante. Exponer lo que es mortal e inseguro al azar, la muerte y el peligro, aunque solo sea por una cáscara de huevo. ¿Es que no hay algo en esto?, preguntó mirando a Mustafamón. Dejando aparte a Dios, aunque desde luego Dios sería una razón para obrar así, ¿no tiene su hechizo el vivir peligrosamente? Ya lo creo, contestó el interventor. De vez en cuando hay que estimular las glándulas suprarrenales de hombres y mujeres. ¿Cómo?, preguntó el salvaje sin comprender. Es una de las condiciones para la salud perfecta. Por eso tenemos impuestos como obligatorio los tratamientos de SPV. SPV, sucedáneo de pasión violenta. Regularmente, una vez al mes, inundamos el organismo con adrenalina. Es un equivalente fisiológico, complemento al temor y a la ira. Todos estos efectos estimulantes que produce asesinar a Desdemona o ser asesinado por Otelo, sin ninguno de sus inconvenientes. Es que a mí me gustan los inconvenientes. A nosotros no, dijo el interventor. Preferimos hacer las cosas con comodidad. Pues yo no quiero comodidad. Yo quiero a Dios, quiero poesía, quiero peligro, quiero libertad, quiero bondad, quiero pecado. En suma, dijo Mustafamón, usted reclama el derecho a ser infeliz. Muy bien, de acuerdo, dijo el salvaje en tono de reto. Reclamo el derecho a ser infeliz. Esto sin hablar de derecho a envejecer, a volverse feo e impotente, el derecho a tener sífilis y cáncer, el derecho a pasar hambre, el derecho a ser piojoso, el derecho a vivir en el temor constante de lo que puede ocurrir mañana, el derecho a enfrentarse de tifoidea, el derecho a ser atormentado por indecibles dolores de cualquier clase, dijo el interventor. Siguió un largo silencio. Reclamo todos los derechos, incluyó el salvaje. Mustafamón se encogió de hombros. Están a su disposición, dijo. Fin del capítulo 16.